got something that might interest you. Muy buenas, gente. Esto es una cosa que dije que os traería y me he demorado bastante, pero he estado unos días desconectado y la verdad es que me ha venido bastante bien para volver a pillar esto con ganas. Y hoy os voy a hablar de una serie que, bueno, ya ha empezado hace poco, la cual es Vinland Saga, ¿vale? Es uno de estos animes de estreno del 2019 y en esta serie vamos a ver una gran cantidad de vikingos y referencias a la mitología nórdica. Así que, gente, tened en cuenta que en este análisis pues no vais a encontrar en cierta manera pues datos tan específicos, ya que me he limitado simplemente pues a lo que es las primeras impresiones, investigar un poco de cada cosa para dar algunos datos y de esa manera pues no hacer pues como que spoilear más de la cuenta. Así que, gente, vamos a ello. Bien, la serie nos empieza dentro de lo que cabe con un panorama bastante sádico y cruel, ya que básicamente estamos viendo lo que sería una guerra. Nos pone de información en el texto año 987 Yurungabar, lo que supongo que se referirá o al lugar o a la guerra. Y en este caso ya nos muestran directamente a los dos personajes principales que están enfrentando, siendo uno de ellos Thors. En este caso, este hombre moreno, el cual pues está enfrentándose junto con Thorkel prácticamente a una gran flota de barcos, ya que todo esto se ve desde un punto de vista naval. También hay que tener en cuenta que estas primeras escenas, aunque sí que es cierto que está animada por Wit Studios, que ya es bastante conocida por grandes obras que ha hecho, tengamos que en cuenta que todo lo que nos muestra aquí es mayormente un ambiente de pelea. Pero sin embargo, gente, no os dejéis engañar, ya que Thor durante toda esta parte, que son los primeros minutos de Vinland, se nos muestra con una gran animación, enfrentándose a sus oponentes. Y de hecho, por desgracia, digamos que en algún momento este se distrae y cae por la borda, pero al final acaba con su enemigo. Y luego lo que podríamos decir más adelante, este al final consigue llegar a la costa, aparentemente pues la corriente le ayudó o acabaría nadando. Y luego de espaldas se nos muestra que las flotas están ardiendo. No podemos decir exactamente qué pasó después de aquí, pero se sabe que ese descuido ha llegado a provocar mucho, ya que al menos toda la flota está ardiendo y se queda con un resultado bastante difícil de explicar. Después de esto ya nos meten al opening y ya el ambiente cambia bastante, ya que se nos muestra después en el año 1002, en la zona de Islandia, y estamos viendo el punto de vista de Thorfinn, que es el hijo menor de Thor. Sí, después del cambio este que nos han puesto de guerra, la serie toma un rumbo un poquito más calmado. Ya con todo esto, pues vemos que llega la noche, hay una gran tormenta y tenemos en este punto que nos están contando unas grandes historias sobre viajes de uno de los personajes más importantes de la mitología nórdica en el tema de los vikingos, siendo Leif Erikson. Está contando concretamente cómo llegó a la tierra que él más adelante bautizó como Vinland, que en este caso sería América, ya que en estas historias se le considera como una de las primeras personas que descubrió este lugar. Y bueno, digamos que no le llegan a creer del todo, pese a que estos hechos pues son bastante ciertos. Y digamos que los críos no se llegan a creer realmente que un tipo como él, que en cierta manera pues no tiene un estereotipo ni una forma de verse como si fuera un guerrero, pues el cual Thorfinn señala que sí, su padre se parece más a un guerrero que el propio Leif. Pero bueno, él está aquí, y Leif le dice a Thor que por favor haga entrar en razón a los niños porque están tratándole como un tonto. Pero bueno, al final piensa que los niños deberían ir a acostarse. Ya con todo esto ya vemos a los adultos, los cuales están hablando de la situación y que los inviernos cada vez son más helados y seguramente lo tendrán mucho más difícil para sobrevivir si las cosas siguen avanzando y el clima cada vez se vuelve más hostil. Ya con todo esto, pues bueno, están mirando la posibilidad de que si deberían irse a otro lugar. Pero bueno, al final vemos que Leif da ánimos diciendo que él hizo el viaje de ida y vuelta perfectamente a Vinland, así que no es imposible. Luego nos ponen una especie de sueño o una forma de verlo en un pensamiento de Thorfinn, el cual se nos muestra como un capitán que se enfrenta a Jormungandr. Pensé que en la mitología nórdica esta se le conoce como la serpiente del mundo, y básicamente pues nada, coge y casi engulle al muchacho sin ningún tipo de problema, el cual pues vemos que al final se despierta. Este estaba durmiendo con su hermana y digamos que escuchaba las voces y también parte del sueño. Con todo esto ya parece ser que llega el día siguiente todo sin problema. Y al final resulta que una figura que se había estado acercando a este lugar por la noche es encontrado por la hermana mayor, Ylva, la cual encuentra un esclavo que estaba enterrado en la nieve. Después de un gran esfuerzo de Thor por conseguir salvarlo,
vemos que en ese momento, pues el esclavo aparentemente parecía estar muerto. Y ya nos hacen un pequeño cambio de idea en el cual Leif está hablando con Thorfinn de nuevo. Y está hablando pues digamos sobre otro de los viajes, concretamente uno hacia Groenlandia. Pero que al final digamos que la cosa no fue bien, ya que el hielo les supo un problema y al final tanto el hambre como el barco destruido por los propios hielos que se destruían, no les quedaba más remedio que al final a estos viajeros que ir por el mar. Sí, si bien es cierto que todo esto va teniendo cambios de trama, que es lo que me sorprende, ya que pasa tanto a puntos de calma como a puntos de trágico y luego pues bastante drama. Pero bueno, al final con todo esto, seguimos de nuevo en Islandia y al final siempre nos estamos preocupando por qué tenemos que vivir tan en el norte y sufriendo todo esto, que son las preguntas que se está haciendo Thorfinn. Tengamos en cuenta que él es un chico bastante joven y obviamente estas ideas sobre el mundo para él son muy extrañas. Pero nos cambian de nuevo el punto de vista y nos muestran a Thors cogiendo al esclavo, al cual lo entra en casa, le hace entrar en calor y empieza a reanimarlo. Entonces volvemos de nuevo a otra escena. Sí, nos están volviendo a otra escena. Es una cosa curiosa que nos sorprende. Y vemos que le están preguntando a Leif que por qué huyó si estaba tan a gusto en la zona donde estaba. Está hablando sobre un hecho en que en Noruega, que prácticamente es una zona de clima bastante bueno, como lo están refiriendo aquí, digamos que estaba dominada por Harald, el rey de esa zona, y que o le obedecías o te ibas de Noruega, no teniendo más remedio que largarse. Es aquí cuando Thorfinn no ve directamente que todo esto sea verdad, y que no considera que su padre y sus ancestros jamás huirían de eso. Pero bueno, tengamos en cuenta que siguen siendo, como he dicho antes, los pensamientos de un chico. Y volvemos de nuevo al salto con el esclavo ya por última vez, en el cual vemos que consigue despertar. Thor le intenta hacer entrar en razón y vemos si consigue aparentemente hablar, pero este dice que tiene muchísimo frío. Y al final digamos pues que señala el lugar de donde se ha ido, que no tiene ningún lugar donde ir. Y es entonces en ese momento cuando llega Halfdan, que sería básicamente el amo de este esclavo, que ha venido a recuperarlo. A pesar de que básicamente se nos muestra un pequeño escuadrón con él y unos cuantos soldados allí, los cuales parece ser que están cerca de confrontarlo, al final todo queda básicamente pues como un malentendido. Incluso Halfdan castiga a uno de sus hombres prácticamente por la osadía que toma ante la situación, ya que solamente ha venido a preguntar. Con todo esto pues vemos que ya llega hacia el lugar donde estaría el esclavo y Halfdan pues dice que ha venido a llevárselo. Pero en ese momento vemos que Thors le hace un trato y le pregunta que si le da 2 ovejas a cambio de su vida. A lo cual pues vemos que en ese momento es cuando Halfdan no entiende muy bien a qué se está refiriendo. Y la cifra va subiendo hasta 3, 4, hasta finalmente 8. Con todo esto vemos al final que la situación parece bastante tensa y nos da a entender que igual Thors tiene que pelear contra Halfdan. Pero al final esto no ocurre. Halfdan directamente acepta el acuerdo y se lleva las 8 ovejas que él mismo escogió, además de que el esclavo se quedó básicamente allí. Pero luego más adelante Ylva señala después de un rato que al final él acabó muriendo y que les costó 8 ovejas, insultando a su padre por las acciones que cometió. Pero este básicamente se muestra bastante tranquilo porque ha llegado a salvar una vida, o al menos dejarla en libertad. El capítulo nos finaliza con su hijo preguntándole por qué escaparon del este. Referencia a la historia que le había contado, y en ese momento pues es cuando el propio padre le responde sí, eso dicen. Aunque sea una cosa bastante extraña, hay que tener en cuenta que los tiempos de guerra y los tiempos de sangre que teníamos de este hombre ya habían finalizado. Para luego digamos que nos muestran una última escena, en la que aparentemente el hijo está preguntando a dónde van los que quieren escapar de este lugar. Y entonces es cuando se nos muestra al que parece ser que es un hombre, y justamente sería el mismo que empezó con Thors, que es en este caso Thorkel. Y el capítulo nos termina así. Sí es cierto que hay bastantes cosas que quizás no cuadren, ya que tienes que estar un poco informado de la mitología nórdica para al menos entender algunos de los conceptos. Con esto, gente, finaliza el primer capítulo de Vinland Saga.
Bueno, después del resumen, el cual pues me ha costado bastante atar, ya que había muchísimos conceptos y la serie hacía unos cuantos saltos de trama y argumento para intentar que todo quedase de la más forma atada posible, vamos a pasar ya directamente a hablar de los personajes que consideraría más principales, al menos de este episodio. El primero de ellos es Thors, que lo empezamos viendo ya debutar. Es un hombre adulto, moreno, un poderoso guerrero en antaño y que aparentemente ha dejado de lado esa vida sangrienta y de combate y que luego más adelante formó una familia. Su residencia está en Island o Islandia y se muestra como una persona bastante abierta al diálogo, en comparación con la forma que le vimos anteriormente hace años, en la que simplemente mataba sin vacilar. El segundo personaje, que es el que nos muestran después del salto temporal, es Thorfinn. Este es el hijo de Thor, es el hijo menor y tiene una fuerte admiración hacia su propio padre. De hecho, a pesar de que se digan muchas leyendas y rumores sobre ellos, él no es capaz de aceptar el hecho de que huyera de enemigos en el pasado. Aún así, escucha las palabras de su padre y parece ser que como que entiende el hecho de que lo hiciera, pero no llega como a asumirlo o asimilarlo del todo. Luego tendríamos a Leif Erikson. Este personaje, que lo podréis encontrar en la propia Wikipedia, se describe como un viajero que descubrió la América, aunque él luego la bautizó como Vinlandia o Vinland. Se sabe que hizo un viaje de ida y vuelta hasta allí y conoce bastante sobre los peligros del mundo. Tiene una relación bastante buena con Thor y aparentemente sabe muchísimo sobre él. Ya el último personaje, pero no podemos decir que sea el menos importante, sería Halfdan. Este se nos ha mostrado como un hombre de gran autoridad, pese a la apariencia de costumbres, sobre todo por el hecho de tener esclavos y torturarlos así sin problema. Se ha mostrado una persona bastante abierta al habla, aunque no se sabe si es por el hecho de las conversaciones con personas conocidas o si es simplemente porque no es reacio a las personas que al menos él considera. En lo que podemos decir, castiga a sus propios hombres, ya que en cierta manera provocaban una disputa totalmente inútil, y bien es cierto porque él simplemente había venido a preguntar. En lo que se ha mostrado es un hombre totalmente de palabra, ya que aunque el esclavo le interesaba muchísimo, no tuvo problema en aceptar el trato de Thor, a pesar de que el esclavo más adelante falleció, y esto lo consideró su hija algo totalmente inútil. Ya, gente, para despedir el vídeo vamos a ir a 6 curiosidades que al menos podría interesaros después de ver Vinland Saga. La primera serían las 3 localizaciones que nos hablan en la serie, las cuales serían Groenlandia, Islandia y Vinlandia. Estas justamente coinciden con las grandes exploraciones que hicieron los vikingos durante su etapa. 2. Las escenas nos han mostrado que Thorfinn será un personaje muy importante, y con escenas me refiero a las que se nos han mostrado en el tráiler o avances. 3. La huida que Leif menciona puede que haga referencia al proteger lo preciado. Hay que tener en cuenta que, aunque los vikingos fuesen personas muy poderosas, en cierta manera grandes naciones ya también han caído por simplemente no saber exactamente contra lo que te enfrentas. Así que tengamos en cuenta que esto podría ser una referencia a ello. 4. Leif Erikson es uno de los vikingos más famosos de la historia y de hecho lo podéis buscar, que el nombre es cierto. 5. Los barcos que los vikingos utilizaron durante los primeros minutos se llaman Drakkar o Nar. Y 6. La Jormungandr es conocida como una serpiente gigantesca y también como la serpiente del mundo, la cual se nos muestra en los pensamientos o en el sueño de Thorfinn. A pesar de que la serpiente se exagera normalmente, ya que dicen que tiene un tamaño suficiente para rodear el mundo, no sabríamos decir exactamente hasta cuánto es cierto, ya que en muchos sitios pues los llaman que tienen tamaños kilométricos o en otros que tienen tamaños para envolver prácticamente un continente. Pero bueno, esto simplemente son mitologías. Con esto, gente, espero os haya gustado el primer episodio y con esto damos paso a una nueva serie que nos llega y nos va a molar, sobre todo si os gusta todo el tema relacionado a la mitología nórdica y a los vikingos. Muy buenas, gente, y hasta la próxima.